Hola, muy buenos días. Nosotros como estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Cátedra de Medicina Basada en Evidencia, les vamos a presentar el siguiente trabajo, realizado por mi persona, Marcos Marcaya, y mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Rosita López. El tema de nuestro trabajo son las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo. Esta es una revisión sistemática basada en evidencia científica. Buenos días, mi nombre es María del Pilar Aro. Esperamos de todo corazón que este trabajo sea de gran aporte para nosotros como estudiantes de medicina. Las infecciones de las vías urinarias son una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, afectando del 5 al 10% de las mujeres a nivel mundial, aunque la incidencia exacta de estas infecciones es desconocida. Producen una elevada tasa de morbilidad y complicaciones en el periodo de gestación, que si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente podrían llevar a la muerte materna. Pero el impacto de esta enfermedad no solamente involucra la salud física de quien la padece, sino que también representa un importante impacto económico repercutiendo en todo el entorno global del paciente, razón por la cual el objetivo del presente trabajo es obtener la mejor información para el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de esta enfermedad, utilizando como guía la evidencia científica. Los antecedentes. El tracto urinario femenino tiene una importante relación con los órganos reproductivos, debido a su proximidad. Cuando la mujer no se encuentra en estado de gestación, el útero se ubica detrás y sobre la vejiga, mientras que en el estado del embarazo, el útero en crecimiento afecta a todos los tejidos del tracto urinario. Puede clasificarse en altas y bajas. La IBU superior no tratada durante el embarazo conlleva un riesgo bien documentado de la morbilidad y rara vez de mortalidad de las mujeres embarazadas. La mayor incidencia de infección del tracto urinario se produce en la edad fértil, y eso se ha relacionado con la actividad sexual y el envejecimiento. Las modificaciones anatómicas y funcionales que se presentan en la gestación incrementan el riesgo de IBU, que por lo general se inicia en la semana sexta, con una incidencia máxima durante la semana 22 a la semana 24 de gestación. Entre ellas destacan la elevación del volumen de sangre, la hidronefrosis del embarazo, el aumento del volumen vesical, la disminución del tono vesical y ureteral, el aumento del pH de la orina, el éstasis urinario, el aumento del reflujo vesicoureteral, la menor capacidad de defensa del epitelio del aparato urinario bajo, el incremento de la secreción urinaria de estrógenos y finalmente el ambiente hipertónico de la médula renal. Así también, hasta el 70% de las mujeres embarazadas desarrollan glucosuria y aminoaciduria, que proporcionan un excelente medio de cultivo para las bacterias. La colonización de la infección del tracto urinario de esta manera se convierte en fácil y asciende al tracto urinario superior. Estos cambios, junto con la uretra ya corta y la dificultad con la higiene debido al vientre distendido de la mujer embarazada, aumentan la frecuencia de infección del tracto urinario en las mujeres. Las formas clínicas de la presentación de la IBU durante el embarazo: la bacteriuria asintomática con un 2 a 11%, la cistitis con un 1.5% y la pielonefritis aguda con un 1.2%. La bacteriuria asintomática se define como el aislamiento de las bacterias en la orina, pero el paciente no presenta signos ni síntomas de una infección local o sistémica. La cistitis es de inflamación de la vejiga. Esta se manifiesta por síntomas locales como disuria, colaquiuria, dolor suprapúbico al orinar y urgencia urinaria, pero sin fiebre y piuria. La pielonefritis, en cambio, es un episodio agudo. Esta se diferencia de la cistitis porque se van a manifestar síntomas sistémicos como fiebre, dolor en el riñón y la taquicardia fetal. A menudo también se presentan náuseas, vómitos y pueden o no estar precedidas por disuria. Como objetivos generales, tenemos de evidenciar el comportamiento de las infecciones de vías urinarias en el embarazo a través de la mejor evidencia científica. Como específicos, vamos a identificar la etiología, los factores de riesgo, la epidemiología, los signos y síntomas y complicaciones de infecciones de vías urinarias en el embarazo. Asimismo, vamos a formular recomendaciones
para el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de vías urinarias en el embarazo utilizando la evidencia científica. La recopilación y análisis de datos. La selección de estudios. Los 3 revisores evaluamos de forma independiente los diferentes estudios para la inclusión de lo que consideramos como potenciales, identificamos como resultados de la estrategia de búsqueda. Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión. Los criterios de inclusión. Los estudios que se muestran la asociación específica con la infección urinaria en el embarazo. Los estudios que se especificaron el riesgo relativo u odds ratio con intervalos de confianza del 95%. Los trabajos originales se examinó que cada trabajo para determinar si era único, un conjunto de artículos originados de la misma población, se consideró como un estudio. De acuerdo al idioma, no se aplicó ninguna restricción con el idioma. Los años considerados, se tomó publicaciones desde enero del 2011. Los criterios de exclusión. Los estudios que no mostraron una asociación específica con la infección urinaria en el embarazo, los trabajos que no demostraron no ser originales, los estudios que no mostraban validez, que estuvieron sesgados y que no fueron estadísticas significativas, la evaluación de riesgo de sesgo en los estudios incluidos. Los revisores evaluamos de forma independiente el riesgo de sesgo de cada uno de estos estudios utilizando los criterios descritos en el manual Cochrane para las revisiones sistemáticas de intervenciones. Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión. La generación de la secuencia, control de lo posible del sesgo de selección. El método se evaluó como adecuado, cualquier proceso de asignación al azar verdadero; inadecuado, cualquier proceso no aleatorio. El agente etiológico de las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo. Aquí podemos ver un estudio que tiene como título los principales agentes bacterianos aislados en unos cultivos en 106 gestantes internadas por infección del tracto urinario en el periodo de 2007 a 2010. Como podemos ver aquí, este estudio nos muestra que la Escherichia coli fue el patógeno principal causante de este tipo de infecciones, seguido por la Klebsiella pneumoniae, aunque como podemos ver, la incidencia de la Klebsiella pneumoniae es mucho menos que la de la Escherichia coli. Aquí podemos ver 2 estudios en los que también se evaluó al agente etiológico. El primero fue un estudio preliminar realizado para evaluar principalmente la bacteriuria asintomática en embarazadas en Brunei, en Dar es Salaam. El segundo estudio, en cambio, intentó medir la prevalencia de la resistencia antimicrobiana. Como podemos ver, en ambos estudios se mantiene el hecho de que la Escherichia coli va a ser el agente causal más prevalente, seguido por la Klebsiella pneumoniae, como podemos ver que de igual manera se manifiesta en ambos estudios. Es importante también recalcar que el porcentaje de pacientes que presentan bacteriuria asintomática también va a encontrarse muy presente. Este es otro estudio en el cual se evalúa la susceptibilidad de los patógenos que son causantes de infecciones del tracto urinario en el embarazo. Este fue realizado por la Universidad de Gondar en el noreste de Etiopía. De igual manera, en este estudio se repite lo que habíamos visto anteriormente, es decir, que la Escherichia coli va a ser el patógeno que se presenta con mayor frecuencia. Aquí también nos muestra un segundo resultado en el que vemos que el Staphylococcus coagulasa negativo también va a ser un agente causal que va a encontrarse frecuentemente. En este estudio, en cambio, se mide la sensibilidad de los uropatógenos a los diferentes antibióticos. Como podemos ver aquí, y de igual manera, la Escherichia coli era el patógeno que se encontraba con mayor frecuencia, seguido por el Staphylococcus aureus. Finalmente, como conclusión de todos estos artículos, podemos decir que la prevalencia de las bacterias en mujeres embarazadas es producida principalmente por la Escherichia coli, siendo el microorganismo más frecuente en el área vaginal y rectal, debido a los cambios anatómicos, funcionales y a la dificultad de mantener la higiene personal adecuada durante el embarazo, lo que puede aumentar el riesgo
de adquirir la infección del tracto urinario por esta Escherichia coli, seguida por la Klebsiella pneumoniae, el estafilococo coagulasa negativo y el Staphylococcus aureus, según evidencia que fue de tipo 1A, y corroborado también por evidencia de tipo 3A, y seguido por la presencia de patógenos como son el Citrobacter y el Staphylococcus pneumoniae, para los cuales se presenta una evidencia tipo 5. Para evaluar los factores de riesgo, tenemos un estudio que fue realizado en Nigeria. Aquí podemos ver que dentro de los principales factores tenemos una infección de las vías urinarias que se haya presentado antes de los 15 años de edad. Los antecedentes familiares, que quiere decir que dentro de la familia se presenten frecuentemente este tipo de infecciones. Las relaciones sexuales también son otro factor. El uso de espermicidas y finalmente la alta paridad son los principales factores de riesgo según una evidencia de tipo 1A. La epidemiología. Aquí podemos ver un estudio que buscó los factores de riesgo asociados a infección del tracto urinario durante el embarazo en el Hospital Referal de Bahir Dar en Etiopía. Aquí se analizaron los principales puntos, dentro de los cuales tenemos que la edad en la que se presentaban más frecuentemente las infecciones de vías urinarias durante el embarazo fue de 17 a 45 años. Así también se pudo ver que la mayoría de las mujeres son casadas y tenían un nivel educativo secundario superior. De igual manera, estas personas eran residentes de zonas urbanas. En cuanto a la paridad, se pudo ver que la incidencia era más elevada en las personas multíparas, seguido de las nulíparas. Las personas que solamente tenían un parto presentaban un menor riesgo de padecer infecciones comparado con las personas que no habían tenido hijos o con las que por el contrario tenían varios hijos. Otro punto importante también aquí es que las infecciones se presentaron durante el tercer trimestre del embarazo, así también se presentaron en el segundo y en el primero, pero con menos frecuencia. Este es un estudio que muestra la sensibilidad antibiótica de los uropatógenos en las infecciones del tracto urinario durante el embarazo, que fue realizado en Abakaliki, en Nigeria. Como principales resultados de este estudio, tenemos que el rango de edad en el que se presentó más frecuentemente las infecciones de vías urinarias en el embarazo fue de 17 a 43 años. De igual manera, la mayoría de las mujeres estaban casadas y también otro rasgo a destacar es que la mayoría de ellas fueron primigestas. La mayoría también de estas mujeres presentaron infecciones durante el tercer trimestre de gestación y dentro de la edad gestacional fue más frecuente que se presente dentro de las 4 a 41 semanas de gestación. Este es un estudio que valoró el diagnóstico y tratamiento de las infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas que fueron atendidas en emergencia en el Hospital Berta Calderón Roque en Managua, en Nicaragua. Aquí se valoró principalmente la edad más frecuente de la presentación de esta patología. Como podemos observar, se presenta más frecuentemente de 15 a 25 años, seguido de 26 a 35 años. Y finalmente se encuentran los mayores de 36 años. Como conclusión general de la epidemiología, tenemos que existe una mayor prevalencia de infecciones de vías urinarias en mujeres con un rango de edad entre 25 a 33 años, según evidencia tipo 2B y 3B. En cuanto al trimestre de embarazo, estas se presentaron mayoritariamente en el tercer trimestre, según evidencia 2B y 3B, seguido por el segundo trimestre, según evidencia tipo 3B. De acuerdo al estado civil, las infecciones de las vías urinarias se encuentran con mayor frecuencia en mujeres casadas. Esto se encuentra basado en evidencia 2B y 3B. También se observó que la población urbana presenta mayor incidencia de esta patología con evidencia de tipo 2B. En base a la escolaridad, se presentó una mayor prevalencia en mujeres con una escolaridad secundaria, seguido por la escolaridad superior con evidencia 2B y 3B. De acuerdo a la paridad,
hay mayor prevalencia de infección en mujeres multíparas según evidencia tipo 3B, seguido de las primíparas con evidencia 2B y 3B. Finalmente, la edad gestacional más propensa es de 26.1 a 35.4 semanas según evidencia tipo 2B. Los signos y síntomas. Aquí tenemos un estudio que valoró los principales signos y síntomas manifestados por las mujeres embarazadas que presentaron infección del tracto urinario en un periodo de 2007 a 2010. Como podemos ver, las principales manifestaciones fueron los síntomas urinarios que se encontraron en primer lugar, seguido por la fiebre y después por la puño-percusión lumbar positiva. También se presentaron otros síntomas como son los síntomas gastrointestinales y una combinación de los tres primeros síntomas. Sin embargo, los tres primeros van a ser los más prevalentes. Aquí podemos observar dos estudios que valoraron las manifestaciones clínicas de mujeres embarazadas que presentaron infección de las vías urinarias. En el primer estudio vemos que el principal factor que existe va a ser el aumento de la frecuencia urinaria, seguido por el dolor suprapúbico y después por la disuria. También se presentan otras manifestaciones como la hematuria y otros tipos de dolor. Sin embargo, estos no son estadísticamente significativos por su bajo porcentaje. El segundo estudio nos muestra que de igual manera la principal manifestación va a ser el dolor, seguido después por la fiebre. Como conclusión de los signos y síntomas, tenemos que un alto porcentaje de pacientes en la consulta ginecológica no presentan signos ni síntomas de infecciones urinarias, es decir, presentan infecciones asintomáticas. Pero al realizar el examen de orina y los cultivos, estos presentan bacteriuria asintomática, datos que presentan una evidencia tipo 3B, puesto que en dicho estudio el 83% de las mujeres son asintomáticas, pero tienen una bacteriuria significativa. El otro grupo de pacientes presentan signos y síntomas de pielonefritis o cistitis, de los cuales los más relevantes son los siguientes. Con mayor frecuencia la sintomatología urinaria, entre la que encontramos la disuria y la poliacuria, según evidencia tipo 2B y 3B, seguido por la fiebre, la puño-percusión lumbar positiva y la hematuria con evidencia tipo 3B. Otra sintomatología menos frecuente abarca el dolor suprapúbico y el olor fuerte de la orina, esto es según evidencia tipo 3B. El diagnóstico. Este es un estudio titulado El análisis de orina en el diagnóstico de la infección del tracto urinario en las mujeres embarazadas con alto riesgo. Aquí podemos ver una comparación entre el análisis del elemental y microscópico de orina y el hemomasgram. Se puede concluir que al analizar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo del análisis de orina, la presencia de la prueba del elemental y microscópico de orina no necesariamente es evidencia de una infección en el tracto urinario, por lo que la realización del urocultivo es necesaria. Cuando el análisis de la orina es normal, el resultado de esta investigación nos muestra que el cultivo de la orina puede ser positivo. Por lo tanto, los datos sugieren que en los lugares donde hay imposibilidad de cultivo de orina, el análisis del elemental y microscópico de orina se puede utilizar como prueba de detección de la infección del tracto urinario. En cuanto al diagnóstico, se puede concluir que el examen elemental y microscópico de orina tiene valores significativos para diagnosticar una infección urinaria en el embarazo, con una especificidad elevada, pero con una baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo, a diferencia del hemomasgram, que tiene una mayor especificidad y sensibilidad que el examen de orina rutinario, según evidencia tipo 3B. Y en caso de que el resultado sea negativo, pero la clínica sugiera una infección o se sospeche de resistencia bacteriana, se debe realizar un urocultivo de orina según evidencia tipo 2B. El tratamiento. Este es un estudio caso control realizado desde marzo 22 hasta abril 30 del 2011 sobre el perfil bacteriano y el patrón de sensibilidad a fármacos de las infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas del Hospital Docente de la Universidad de Gondar en el noroeste de Etiopía.
Aquí podemos ver los patrones de susceptibilidad y resistencia antimicrobiana, pudiendo ver que la mayoría de las cepas fueron sensibles al clorafenicol. Sin embargo, este fármaco no puede ser utilizado durante el embarazo. También se puede observar que los patógenos gram negativos, entre ellos la Escherichia coli, fueron sensibles principalmente a la ceftriaxona, al ciprofloxacino, seguido del norfloxacino, la gentamicina, la amoxicilina más ácido clavulánico y el cotrimoxazol. Y finalmente se encuentra la tetraciclina. Sin embargo, todos los cultivos de bacterias gram negativas mostraron resistencia a la ampicilina y a la amoxicilina. Entre los gram negativos, el aislado predominante, como ya se mencionó, fue la Escherichia coli, y este mostró igual una alta resistencia a la ampicilina y a la amoxicilina, seguido por la tetraciclina. Esta es otra tabla del mismo estudio explicado anteriormente. Aquí, en cambio, podemos ver los patrones de resistencia a múltiples fármacos, pudiendo recalcar que tanto los patógenos gram negativos como los gram positivos van a presentar en su mayoría multiresistencia, es decir, resistencia a 2 o más fármacos. Este es un estudio transversal, analítico, observacional que analizó la bacteriuria en mujeres embarazadas del Distrito de Salud de Buea en Camerún, su prevalencia, factores predictivos, patrones de susceptibilidad antibiótica y diagnóstica. Este estudio identificó los siguientes resultados. La Escherichia coli fue el mayor patógeno aislado en el 100% de todos los casos que se presentaron, y este fue sensible a la cefixima, a la cefoxitina y a la cefalotina, es decir, a las cefalosporinas, lo cual concuerda con el estudio nombrado anteriormente. En general, los aislados fueron sensibles, como ya se dijo, a este grupo de fármacos. Luego encontramos los aminoglucósidos, como la gentamicina y tobramicina. Después, las fluoroquinolonas, el ácido anhidríxico y la ofloxacina. Sin embargo, estos fármacos no pueden utilizarse durante el embarazo. Otros medicamentos con sensibilidad considerable fueron la piperacilina tazobactam y la ampicilina. Y el fármaco menos sensible fue el cotrimoxazol y la nitrofurantoína. Este es un estudio que midió el patrón de sensibilidad antibiótica de los uropatógenos de las mujeres embarazadas con infección del tracto urinario en Abakaliki, en Nigeria. Podemos observar que el fármaco principal en este caso va a ser el levofloxacino, que tuvo la mayor sensibilidad en los antibióticos en general. Sin embargo, este fármaco no se puede utilizar durante el embarazo. Otros antimicrobianos con patrón general de sensibilidad mayor a un 50% fueron la cefpodoxima, la ofloxacina, la ciprofloxacina, la ceftriaxona y la gentamicina. Podemos destacar que se recalca nuevamente el uso de las cefalosporinas. Aquí tenemos otra tabla del mismo estudio mencionado anteriormente. Aquí podemos ver el patrón de sensibilidad a los antibióticos de las cepas bacterianas de las mujeres embarazadas con infección del tracto urinario. Podemos ver que la Escherichia coli mostró una elevada sensibilidad al levofloxacino, seguido por la cefpodoxima, la ofloxacina, la ciprofloxacina y la ceftriaxona. En cuanto al Staphylococcus aureus, podemos ver que su mayor sensibilidad fue a la cefpodoxima, seguido por la levofloxacina, la ofloxacina, la ciprofloxacina, la ceftriaxona, la gentamicina y la nitrofurantoína. Es importante recalcar aquí que ya no tienen ningún tipo de sensibilidad a este tipo de patógenos. Nuevamente, aquí se recalca el hecho de que el único fármaco que podría utilizarse en el embarazo serían las cefalosporinas. Aquí podemos ver un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo sobre prevalencia y susceptibilidad antimicrobiana de patógenos urinarios en los cultivos de orina de las mujeres embarazadas en el sur de Brasil, que fue realizado desde enero de 2007 hasta julio de 2013 en el hospital de Féminas.
Aquí podemos ver que se mostró un patrón de susceptibilidad del Escherichia coli, teniendo como medicamentos de elección las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, seguido por la piperacilina tazobactam y la nitrofurantoína. Aquí podemos observar otra tabla de igual manera del estudio anterior. En este se mira la evolución de los patrones de susceptibilidad en todos los microorganismos presentes. Aquí podemos ver cómo con el paso del tiempo la ampicilina va disminuyendo su grado de resistencia y se va haciendo más susceptible. Sin embargo, aún no ha alcanzado una cifra óptima para el tratamiento de este tipo de enfermedades. De igual manera podemos ver en cambio cómo el cefepime ha ido disminuyendo su susceptibilidad, en cuanto que la colistina ha ido aumentando su susceptibilidad. Cabe recalcar que existen otros fármacos como el trimethoprim, sulfamethoxazol, los cuales se han mantenido igual con el paso del tiempo y no muestran prácticamente ninguna efectividad para el control de este tipo de patologías. Como conclusiones generales tenemos que el principal grupo de fármacos a los que son sensibles los patógenos son las quinolonas. Sin embargo, se han asociado con la teratogenicidad en el primer trimestre y en el riesgo de toxicidad auditiva y vestibular en el feto en los trimestres posteriores, y por lo tanto están contraindicados en el embarazo. Y a pesar de ello, recientes investigaciones han demostrado que las formulaciones parenterales presentan un menor impacto. Sin embargo, a pesar de la disminución de la severidad de las lesiones, las complicaciones ya mencionadas se presentan aunque con menor impacto. Así también, estas contraindicaciones, la gentamicina, el clorafenicol, se produce daño fetal. Por lo tanto, los medicamentos de elección son las cefalosporinas de segunda y tercera y cuarta generación, que tienen un patrón de sensibilidad a los antibióticos notablemente, que aunque más costosas, son seguras durante el embarazo. Destacando entre los principales fármacos tenemos cefixima, cefoxitina, cefalotina y ceftriaxona, los cuales también pueden utilizarse como tratamiento empírico en los casos que no se diga o no se disponga del urocultivo, evidencia tipo 2 y 3B. Dentro de las complicaciones tenemos un estudio que va a evaluar la bacteriuria asintomática. Entre ellas, las principales complicaciones en el embarazo y en el periodo neonatal van a estar asociadas con una IBU sintomática y pielonefritis aguda. Son ruptura prematura de membranas, trabajo de parto prematuro, retardo del crecimiento intrauterino y de bajo peso al nacer. Por lo tanto, las infecciones vías urinarias son factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones. La fiebre puerperal y la septicemia neonatal no muestran una asociación con este tipo de infección. Es así que pudimos decir que este hallazgo subraya la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado